Bien, ahí estamos grabando entonces. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, de manera más formal ahora. Quiero primero que nada agradecerles a todos, a todas por su presencia en este webinar que, más que webinar, le hemos llamado seminario virtual, en atención a que estamos ya realizando actividades propias de cada una de las universidades que estamos participando en este proyecto que está liderando Roser, y que es el proyecto número GEO02 del IPGH. ¿Ya? Es un proyecto muy importante, muy interesante para trabajar de manera interrelacionada, podríamos decir, y transversal, el concepto de paisaje en distintas universidades y distintas regiones de América Latina. Entonces, como para comenzar y darle como cierta formalidad también a nuestro seminario virtual, voy a dejar con ustedes a la doctora Roser Bianchi Parragués, quien es la directora y coordinadora del proyecto, para que entonces nos dé la introducción y nos dé algún marco más general y los saludos correspondientes para comenzar el webinar. Roser, por favor, comienza. Sí, mira, la verdad es que no venía preparada, no estaba preparada. Bueno, pero en todo caso, yo agradezco a la Universidad de La Serena que nos ha dado esta oportunidad de poder realizar este webinar o seminario virtual, como se le quiera llamar, con el objeto, sobre todo, de relacionar el paisaje como la entidad más importante para la didáctica de la geografía. La didáctica de la geografía, es decir, el enseñar geografía y que el alumno aprenda, está basado sobre todo en un aprendizaje significativo del estudiante. Y los estudiantes, ya sea desde el primer nivel, de los más chiquititos hasta de la universidad, su paisaje es la entidad más importante donde ellos pueden traer sus experiencias para poder desarrollar los conceptos de geografía. Y la geografía, la educación geográfica es sumamente importante. La geografía en sí es importante porque nosotros vivimos en geografía, vivimos en un geosistema, pero sobre todo la importancia es que de la educación geográfica es que no solamente si en geografía es importante la investigación, sino que también es de gran trascendencia que esa investigación se difunda. ¿Y desde dónde se difunde? Desde la escuela, la escolaridad, desde los niños de básica y antes de básica hasta la universidad. Por Dios que es importante, de repente veo que haya conocimiento de geografía para algunos profesionales. No voy a nombrar ninguno, pero yo creo que todos los profesionales deberían tener conocimiento de geografía, porque de repente uno mira la televisión y realmente hay desconocimiento de esto que es tan grande para nosotros, que es el vivir en un mundo que necesita un cuidado ambiental, que necesita diferentes aspectos que la geografía, la enseñanza de la geografía nos enseña. Por esa razón nosotros nos planteamos en este o sea, en este proyecto que es transversal, porque la geografía es transversal, y el proyecto es para enseñanza general básica, sobre todo para los futuros profesores de enseñanza general básica, porque en ese contexto se encuentran los conceptos de geografía en el currículum, porque ya en enseñanza media es poco lo que se da de geografía, y nosotros pensamos la geografía, la educación geográfica, no la geografía, la educación geográfica como una entidad transversal, como un elemento transversal en la educación. Cuando nosotros hablamos de paisaje, el profesor de matemáticas puede trabajar teniendo como recurso su paisaje. Cuando nosotros hablamos de ciencias naturales, el profesor de ciencias naturales tiene, incluso en su currículum, elementos de geografía. Por lo tanto, todos los profesores básicos deberían saber geografía. Desgraciadamente, por razones de curriculares en la universidad, a veces no se les da la importancia que debiera la geografía, y que si nosotros la miramos como seres humanos que vivimos en un mundo como el que vivimos, y con todas las problemáticas que tiene este mundo, y que es grande y lindo nuestro, nosotros debemos saber geografía.
Por eso que yo estoy muy contenta que todos, por lo menos las personas, casi todas las personas de este proyecto están abocadas a hacer algo, aunque sea en momentos de pandemia, que permitan que el proyecto se lleve a cabo. Estábamos muy detenidos con el proyecto por todas las cosas que hemos conversado recién, pero estas instancias virtuales son bien importantes. Gracias, Fabián, eso es todo lo que tendría que decir. Y gracias a todos por encontrarse. Muchas gracias, Roser, muy amable. Bueno, la verdad es que este proyecto, como les decía, es un proyecto donde participan varias universidades y varios colegas. En el caso particular, nosotros representamos a la Universidad de La Serena, acá en la región de norte de Chile. También está Patricio en este momento, que es de Iquique, un poco más al norte también de la Universidad Arturo Prat, que somos las dos universidades junto con Roser, que está en la capital, en Santiago, que participamos en el proyecto. Pero también hay universidades de Argentina, de Panamá, de República Dominicana y de Colombia. Por lo tanto, vamos a comenzar en la medida que se vayan integrando otras personas, las vamos a ir admitiendo también. En el caso, entonces, para ya entrar en materia, en el caso de la Universidad de La Serena, nosotros tenemos 11 carreras de pedagogía dentro de la Universidad de La Serena, y una de ellas es la carrera de Pedagogía General Básica, que tiene 2 sedes. Es la misma carrera, pero tiene 2 sedes, está ubicada en 2 ciudades distintas, en La Serena y en Ovalle, que distan más o menos 130 kilómetros entre una ciudad y otra. Entonces, hoy día nos acompaña la doctora Sandra Álvarez, que es profesora de Historia y Geografía también, y directora de la UJIP, que es la Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías, quien ha sido la profesora en este semestre, en el semestre pasado, del curso de Didáctica de la Geografía, y ella ha colaborado con nosotros también en el proyecto, y en esta oportunidad la acompañan 2 alumnas de ella, la señorita Muriel Paz Pizarro, que se encuentra en Andacoyo en este momento, en otra comuna de la región, y también la acompaña la señorita Nubia Yáñez, que ella está en la ciudad de Linares en este momento, pero es estudiante de la Universidad de La Serena. Entonces, ellas van a presentar en un momento más el trabajo que han realizado, fundamentalmente ya en lo que ha sido el trabajo de aula. Ya, ellas van a ser futuras profesoras de enseñanza general básica, y han hecho un trabajo entonces guiado por la profesora Sandra, ya específicamente en aula. Entonces, el webinar, el seminario de hoy día lo vamos a situar más bien en un contexto más bien aplicado, ¿ya? Más en términos concretos de clase. Entonces, para comenzar, yo voy a hacer un pequeño marco, una pequeña introducción, para poder dar un contexto de lo que nosotros consideramos importante dentro de lo que es la enseñanza de la geografía acá en la Universidad de La Serena, y también, obviamente, enmarcándolo dentro de lo que es el proyecto 02 del IPGH. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar, y voy a hacer una pequeña presentación de lo que es entonces el trabajo propiamente tal. Vamos a... Ahí estamos. Bien, ahí está. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Ya, Sí, muchas sí. gracias. Bueno, yo voy a hacer, como les digo, una breve presentación para tratar de enmarcar lo que nosotros acá en la Universidad de La Serena consideramos importante dentro de lo que es la didáctica de la geografía. Yo le he titulado de la siguiente manera: el desarrollo del pensamiento geográfico en aula, porque vamos a, como les decía al comienzo, vamos a trabajar más concretamente trabajos de aula a través de talleres geodidácticos. ¿Por qué esta pregunta? Porque nosotros lo que intentamos en el proyecto es desarrollar el pensamiento geográfico y vincularlo con el concepto transversal de paisaje, que lo voy a tocar ahora en la presentación, pero a través de una metodología muy particular, que es la metodología de talleres. Por lo tanto, los talleres geodidácticos para nosotros constituyen una metodología muy importante, sobre todo en la Universidad de La Serena, en la cual estamos tratando de integrar lo disciplinar y lo didáctico al mismo tiempo. Entonces, esta metodología nos permite avanzar en esa perspectiva.
Por lo tanto, voy a referirme a esta idea. Pero voy a partir con algo bien general para poder entonces ir enmarcando desde lo general a lo particular lo que ha sido y lo que es este proyecto en la Universidad de La Serena, cómo nosotros lo planteamos, cómo lo visualizamos. La verdad es que nosotros pertenecemos a un ámbito que es de ciencias sociales, ¿ya? Yo también soy profesor de historia, geografía, y también ahora en el currículum escolar se denomina ciencias sociales. Lo mismo en el caso de pedagogía general básica. Por lo tanto, las ciencias sociales y las ciencias naturales, que es otro ámbito importante dentro del currículum escolar, tiene un puente, tiene un ámbito en el cual se vinculan, que es justamente el ámbito de la geografía. Y en este sentido, la doctora Rosel Bianchi, en todas sus presentaciones, insiste mucho en que el concepto de paisaje es un concepto transversal que relaciona lo que es la sociedad y la naturaleza, o que relaciona lo que es las ciencias sociales, las ciencias naturales, y lo puede entonces trabajar de manera integrada, transversal, inclusive con otros ámbitos del currículum, pero para no ser tan ambicioso en esta presentación, vamos a trabajar más bien visualizándolo entre las ciencias naturales, la biología, la química, etcétera, con lo que es las ciencias sociales, la historia, la geografía particularmente, algunos aspectos sociológicos, antropológicos. Entonces, esta es la primera idea central. Nosotros trabajamos un eje que es el eje sociedad-naturaleza, y ahí el paisaje es fundamental dentro de esa perspectiva. Luego, tenemos una segunda diapositiva en la cual quiero explicarles un poquito cuál es nuestra perspectiva respecto del trabajo que vamos a realizar ya más particularmente. Nosotros consideramos que hay dos planos dentro de la temática que vamos a trabajar. Hay un plano que es el plano científico, que es el plano de la geografía propiamente tal. Al comienzo, cuando estábamos conversando, Roser decía, no vamos a trabajar en geografía propiamente tal, vamos a trabajar en educación geográfica. Claro, porque ella daba inmediatamente esta idea de los dos planos en los cuales nosotros nos movemos. El plano científico, que es el plano geográfico propiamente tal, donde está la disciplina geográfica, y el plano educativo, que es el plano pedagógico en el cual nos movemos entonces los que nos formamos como profesores de historia y geografía, tanto en enseñanza media como para enseñanza básica. Por lo tanto, esta transposición didáctica que ha planteado Chevalar tan específicamente, se realiza entre estos dos planos, entre el plano científico y el plano educativo. No podemos alejarnos nosotros de lo que es la geografía como disciplina, como ciencia, porque nos proporciona los insumos, nos proporciona los conceptos, nos proporciona las teorías que nosotros también vamos entonces a integrar y aplicar desde el punto de vista pedagógico. Por lo tanto, estos dos planos son los que nosotros vamos a ir trabajando en la medida que vayamos avanzando en las presentaciones. Pero estos dos planos, el plano de la geografía científica, con los distintos enfoques de la geografía, por ejemplo, el enfoque de la percepción, la geografía de la percepción, la geografía humanista, la geografía más integrada hacia la geografía ecosistémica, etcétera. Todos los enfoques que nosotros conocemos de la geografía también se aplican y se pueden aplicar correctamente y adecuadamente en el plano pedagógico, pero con alguna intencionalidad. Y ahí va el punto. Todo eso, en el fondo, llega a lo que se denomina la aplicación de este conocimiento geográfico y a través también del desarrollo de habilidades para el desarrollo del pensamiento geográfico, espacial y, por supuesto, también dentro del concepto de paisaje. Entonces, para resumir esta diapositiva, la idea más importante que quiero plantearles es que este conocimiento científico también se produce la transposición al pensamiento educativo, y luego estos conceptos que se denominan en didáctica de primer orden se pueden también integrar hacia los conceptos de segundo orden, que serían fundamentalmente las habilidades de desarrollo de pensamiento, tanto integrado, sistémico, y por supuesto con conceptos como el paisaje. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros encontramos, ya haciendo una asociación entre los dos planos, tanto el científico como el didáctico o pedagógico o educativo, encontramos que la geografía trabaja fundamentalmente
con conceptos. Y aquí en los conceptos, o en lo que se denomina la geografía conceptual, hay un libro muy interesante que si a alguno de ustedes les interesa, no lo tiene, yo se los puedo enviar, de la profesora Amanda de Moreno de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, que ellos tienen un grupo de trabajo muy interesante que se llama Geopaideia, que están cumpliendo ahora en este año 25 años justamente Geopaideia, y bueno, yo creo que nunca se van a olvidar de estos 25 años en este año tan particular, ¿no? Bueno, la profesora Amanda de Moreno tiene un libro muy interesante que se denomina Geografía Conceptual, que enfatiza este trabajo a través de conceptos. Y en el caso nuestro, un poco ya yendo a lo que nos interesa en esta presentación, tenemos conceptos como entorno local, la escala geográfica, concepto de lugar, paisaje geográfico. ¿De dónde vienen estos conceptos? Vienen de la geografía científica, pero nosotros los integramos dentro de lo que va a ser entonces el segundo plano que les hablaba de lo que es la enseñanza de la geografía o la didáctica de la geografía. Eso es una primera aproximación. Ahora, dentro de lo que es ya específicamente el tema que quiero plantearles en esta oportunidad, que es el concepto de pensamiento geográfico, hay un libro de reciente aparición, este libro es del año 2017, en el cual se plantea la importancia, y más que la importancia, el poder del pensamiento geográfico. Este concepto me gusta mucho, el poder del pensamiento geográfico, porque en el fondo las personas que tienen conocimiento geográfico tienen poder para realizar integraciones, tienen poder para hacer asociaciones, tienen poder para comprender su espacio geográfico, comprender su territorio. Entonces, yo realmente creo mucho en esto del poder del pensamiento geográfico, y es una de las ideas que hemos ido trabajando acá en la Universidad de La Serena como idea central, el desarrollo de un pensamiento geográfico o de un pensamiento espacial también. Bueno, ahí en otra ocasión podría hacer una alusión más específica a la diferencia entre pensamiento geográfico, pensamiento espacial, pero en realidad lo que intentamos es que las personas puedan desarrollar este pensamiento y adquirir este poder que le da, digamos, tener esta aproximación espacial. El otro eje teórico también que nosotros consideramos en nuestras aproximaciones acá en la Universidad de La Serena, en la didáctica de la geografía, es lo que se denomina la geoalfabetización, que es un proyecto muy interesante a nivel internacional, se denomina geoliteracy, pero se traduce como geoalfabetización. ¿Qué significa esto en el fondo? Esto significa que ese poder que el conocimiento geográfico proporciona, nosotros tenemos que difundirlo, tenemos que alfabetizar a las personas para desarrollar ese poder, ese pensamiento geográfico. Y ese poder se geoalfabetiza a través de la educación formal, pero también a través de la educación informal. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de los profesores de Pedagogía General Básica, que es lo que vamos a conversar ahora en las presentaciones que van a hacer las estudiantes, fundamentalmente ellos están entonces alfabetizando también a los niños más pequeños en los colegios. Nosotros que trabajamos en enseñanza media, seguimos geoalfabetizando en enseñanza media, pero también hay que hacerlo después con los ciudadanos, posterior a lo que es la educación formal. Y en ese caso, por ejemplo, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia cumple un rol fundamental también en esto que es la geoalfabetización. El problema es que nosotros lo hacemos como actividades que son a veces un poco inconexas, no lo tomamos como un parámetro, como un paraguas más, digamos, más sistemático respecto de este concepto de geoalfabetización. Pero para el caso nuestro, lo que estamos proponiendo acá en la Universidad de Serena, nosotros tenemos entonces estas dos ideas fuerza, el desarrollo del pensamiento geográfico o pensamiento espacial y la geoalfabetización. Con estas dos perspectivas, nosotros entonces lo que intentamos es avanzar hacia una metodología que son la metodología de talleres geodidácticos. En los talleres geodidácticos, y fundamentalmente los de este proyecto, el proyecto Geo 02 del IPGH, lo que nosotros intentamos es, en concreto, dentro de los talleres, primero, trabajar el qué
El qué implica entonces desarrollo de conceptos de primer orden de geografía y también desarrollo de pensamiento de segundo orden vinculados al desarrollo del pensamiento espacial y a los temas locales vinculados también a los temas globales. Por ejemplo, ya se desarrolló un taller que lo desarrolló el año pasado, el año 2019, el geógrafo de la Universidad Católica de Chile, Rafael Sánchez, respecto de un tema local, pero que también tiene una incidencia global, que es el problema del clima y de la sequía en esta región que nosotros vivimos. Bueno, ahí entonces era un especialista que él planteó, hizo estos talleres en ese momento y lo visualizó entonces con conceptos de primer orden que la geografía le proporcionaba. Luego, después que tenemos delimitado el qué, que en cada una de nuestras instituciones, en nuestros países va a ser a lo mejor diferente, viene la segunda pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en el cómo, en el caso de nosotros, hemos trabajado con el desarrollo de habilidades espaciales, que es lo que va a plantear después con mucho más detalle la doctora Sandra Álvarez y los estudiantes. ¿Cómo desarrollar habilidades espaciales dentro de estos geotalleres o de estos talleres geodidácticos? Y también hemos intentado generar algunos modelos geodidácticos con la intención de tener una sistematización y poder aportar entonces a que los estudiantes tengan una visión tanto de lo teórico como de lo práctico. Yo creo que es muy importante que los estudiantes desde la formación inicial de profesores tengan claro que hay una dimensión teórica siempre en todos los procesos, pero también una dimensión práctica. Eso es lo que hace interesante este trabajo didáctico y específicamente en el caso de la geografía. La tercera pregunta es ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué? Entonces, en el para qué se revinculan con lo que les hablaba hace algún momento. Para geoalfabetizar a las personas, para que las personas tengan una geoalfabetización territorial y espacial. Nosotros acá en la región vivimos, por ejemplo, con peligros de tsunami, terremotos, temblores. El otro día nomás ha habido ya varios temblores también en un enjambre de acá de la región y en el país. Bueno, distintos desastres socionaturales o riesgos socionaturales. Entonces, hay que alfabetizar también en esa perspectiva. Entonces, los talleres geodidácticos también están pensados con una intencionalidad para trabajar también didácticamente en clase, para que los estudiantes cambien esta visión de la geografía, de una visión tan tradicional, tan memorística, a algo mucho más integrado, más atractivo, más interesante para ellos y para sus alumnos a futuro. Y también con una visión que a lo mejor parece un poco utópica, pero que también es importante para nosotros, formar ciudadanos geográficamente informados. Por lo tanto, esas son las intencionalidades, el para qué. Y la última pregunta que los talleres geodidácticos tienen que realizarse cuando se van a desarrollar, cuando se van a elaborar, es para quiénes va dirigido. Para estudiantes, para docentes, para ciudadanos propiamente tal, etc. Entonces, en resumen, los talleres geodidácticos que nosotros estamos trabajando acá en la Universidad de La Serena, dentro del proyecto y también en los cursos de didáctica que están, digamos, instituidos en las carreras pedagógicas, tenemos que responder siempre estas 4 preguntas. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a enseñar cómo lo vamos a hacer, para qué y para quiénes. Dentro de esta idea, entonces, nosotros estamos trabajando muchísimo con una profesora brasileña, que es la doctora Lana de Souza Cavalcanti. Ella propone en uno de sus libros la idea de construcción de conceptos a través de acciones didácticas de carácter socioconstructivo. Esa es su visión, su parámetro. Pero lo interesante, por eso les puse esta diapositiva, es que es en el fondo lo que nosotros queremos desarrollar al interior de los geotalleres o de los talleres geodidácticos. Por ejemplo, propiciar actividad del estudiante. ¿Qué cosa? Aquí estamos entonces trabajando con instrumentales cognitivos. Por ejemplo, la geografía tiene muchos elementos que nos pueden ayudar para desarrollar habilidades de orden superior desde el punto de vista cognitivo. Observación, para trabajar localización, relación, comprensión, descripción, expresión, representación. Todos esos son instrumentales, son habilidades cognitivas muy importantes que la geografía puede ayudar a desarrollar en los estudiantes. También para presentar informaciones. Por ejemplo, está esta idea de los lenguajes geográficos, que es muy importante trabajarlo con los alumnos.
La geografía es muy rica en distintos tipos de lenguaje, matemático, literario, en el fondo también imágenes, audiovisuales, muchos lenguajes. También, obviamente, lo que es la construcción de conceptos propiamente tal. Y finalmente, según Lana de Sousa Cavalcanti, plantea que los talleres o los geotalleres o el trabajo didáctico también tiene que desarrollar la autorreflexión, la atención, la percepción, la memoria, la socioreflexión. Entonces, estas son ideas importantes para incorporarlos ya al interior de estos talleres geodidácticos. Y por lo tanto, nosotros trabajamos mucho con estas preguntas, que son las preguntas básicas de la geografía, que en el fondo resumen un poco tanto el nivel, diríamos, conceptual o el nivel científico de la geografía con lo didáctico. Las preguntas básicas a responder por una visión geográfica son ¿dónde está localizado algo? La geografía es una geografía de localización también, y por lo tanto esa pregunta es clave para que sea geográfica la aproximación. ¿Por qué está allí los fenómenos? ¿Cómo llegaron a estar allí? ¿Cuál es el significado que están en ese lugar? ¿Cómo se relacionan esos espacios con otros espacios? Estas son preguntas ya más concretas para elaborar guías didácticas, por ejemplo, o para trabajar aspectos más específicos dentro de los talleres geodidácticos. Y lo otro que también lo coloqué acá son las aproximaciones que habíamos trabajado con la profesora Roser, que ella lo mandó incluso en un documento que es ya para trabajar al interior, digamos, del taller. Por ejemplo, primero identificar una problemática ambiental, por ejemplo, en particular, o socioambiental, o que tenga relación con el paisaje geográfico del lugar, y ahí partía ella en su planteamiento con que fuera una charla del experto. Por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba recién, de Rafael Sánchez, en el que realizó este taller en Ovalle en el año 2019. Luego, reconocer elementos y factores característicos del problema que se va a trabajar. Posteriormente, desarrollar ubicación espacio-temporal en la problemática e integrar técnicas cartográficas ahí en esa fase, por llamarlo así. Después, desarrollar pensamiento crítico argumentativo, aplicación didáctica de las temáticas a una asignatura del currículum, que en este caso puede ser básico o primaria, y al final la evaluación de las competencias o de las habilidades conseguidas. Entonces, este es en el fondo lo concreto de ya más operativo de cómo se ha ido trabajando los distintos talleres. Esto lo planteó Roser como una sugerencia para todas las universidades y todos los países que estamos trabajando con respecto a este proceso. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, son varios elementos que se van conjugando hasta llegar a lo más concreto, que es el trabajo en aula. Pero el trabajo en aula no es, y esto es lo que quiero insistir finalmente, no es solamente hacer actividades. Ya, se hace una actividad y listo para que el alumno entonces lo pueda desarrollar. No, hay un proceso reflexivo, teórico, previo, que va llevando posteriormente al desarrollo de las actividades y al sentido que esas actividades van a tener, para que realmente sea una didáctica de la geografía reflexiva, que sea una didáctica de la geografía pertinente. Y en concreto, ¿dónde se está desarrollando? Este es un mapa de la región de Coquimbo, y aquí tenemos entonces las distintas ciudades y los lugares donde se está en el fondo desarrollando. Un poquito para que tengan ustedes la localización. Nosotros estamos acá en La Serena, que es una conurbación con La Serena y Coquimbo, y aquí es donde está ubicada la Universidad de Serena y donde hay una de las carreras, una de las sedes, perdón, de la carrera de Pedagogía General Básica, pero la otra sede está más al sur, como les decía, como a 130 kilómetros aproximadamente hacia el sur, que es en Ovalle. Entonces son dos ciudades distintas y son en el fondo realidades también diferentes. Aquí es donde se va a localizar entonces el trabajo que van a presentar ahora ya Sandra, la profesora Sandra y sus estudiantes. Bueno, finalmente entonces para terminar esta presentación inicial, yo les quería plantear que desde los antecedentes, yo pienso personalmente, esto lo creo firmemente, yo creo que existe un proceso de desarrollo académico e investigativo en educación geográfica muy potente, independiente que en los distintos países tengamos una disminución en horas, en la parte del currículum. Esa parte siempre lo he pensado así, es una visión
más sociopolítica, que de repente cambian los gobiernos, cambian también los currículos. Pero independiente de eso, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, yo creo que existe un mayor desarrollo de lo que es la parte investigativa y la parte académica de la educación geográfica. También existe un mayor proceso de profesionalización a través de la conformación de la comunidad académica y pedagógica. Nosotros mismos, a través de este proyecto, de otros grupos que están desarrollando actividades a nivel latinoamericano e iberoamericano y en otros países, nos damos cuenta que hay personas interesadas y que estamos trabajando y que no estamos claudicando frente a esta situación en la cual nos encontramos. Y desde las perspectivas, yo creo que es necesario avanzar en proyectos de integración a nivel de aula. Yo creo que todo lo que les conversé recién, si eso no se concreta en un trabajo de aula concreto con estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media, en el fondo va a quedar simplemente como una declaración de principio. Entonces, esos proyectos de integración son importantes realizarlos y uno de esos es el proyecto GEO2 que estamos ahora desarrollando en el caso de nuestro seminario virtual. Y finalmente, es necesario incentivar a las nuevas generaciones de docentes, como en el caso de Nubia, por ejemplo, en el caso de Muriel, que ellas son una nueva generación de docentes que van a desarrollar su trabajo después con estudiantes de enseñanza básica, para que se motiven con lo que es la didáctica, con lo que es la importancia de la didáctica de la geografía en este caso, y puedan entonces desarrollar un trabajo muy bueno con sus estudiantes a futuro. Muy bien. Voy a, perdónenme, me alargué un poquito, pero menos que el tema me entusiasma también, pero la idea es tratar un poco de avanzar ahora ya en el webinar y voy a dejar de compartir entonces para que podamos avanzar hacia, aquí está, hacia la otra presentación. Voy a dejar con ustedes entonces ahora a la doctora Sandra Álvarez y a Muriel y... donde está ahí, se me perdió, Muriel y también Nubia, para que entonces, ahí está Nubia, para que hagan entonces su presentación. Profesora Sandra, por favor, le doy la palabra. Muchas gracias, Fabián. Bueno, te creemos totalmente cuando dices que te entusiasmas, porque justamente la geografía es lo que te ha, digamos, orientado en esta carrera, así que créeme que te creemos cuando nos dices que te has entusiasmado con el tiempo. Bueno, yo les doy nuevamente los buenos días y la bienvenida también, ¿ya? Me da mucho gusto el poder saludarles y estoy muy contenta realmente de compartir esta presentación con ustedes y en esta instancia tan significativa. Voy entonces a tratar también de compartir un PowerPoint. No sé si se observa. Sí, sí, ahí está. Ya, perfecto. Ahí está perfecto. Sí. Bueno, la temática es el desarrollo de habilidades de comprensión integrada del espacio geográfico, experiencias a partir del curso de didáctica de la geografía. Como ya muy bien señalaba Fabián, este trabajo se ha circunscrito en el curso de didáctica de la geografía en la Universidad de La Serena, en sus sedes La Serena y Ovalle. Durante este primer semestre de 2020, bajo condiciones de enseñanza remota, por lo tanto ustedes ya comprenderán que las características que tuvo este curso fueron bastante particulares con respecto a lo que veníamos haciendo en años anteriores, pero aún así pudimos, digamos, sacar adelante el curso y mediante también una priorización curricular, digamos, pudimos relevar los aspectos importantes de la didáctica de la geografía, y por supuesto su relación. Primeramente me gustaría comentarles que, pero antes de eso, que como bien también ya lo decía Fabián, mi presentación también va a consistir en darle la oportunidad a dos estudiantes nuestros para que puedan exponer sus trabajos, ¿ya? En un momento más se las vamos a presentar. Bueno, para comenzar les puedo señalar que este curso tributa al perfil de egreso de la carrera en cuanto a sus estándares disciplinarios y pedagógicos y relacionados específicamente con el conocimiento de la geografía y de cómo enseñar esta disciplina.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, se aborda la relación disciplina-didáctica. Ese es un criterio que se asumió ya hace 2 años en nuestra universidad como una orientación o un lineamiento base de todas las pedagogías de nuestra universidad, que tenían que tener esa orientación en los nuevos currículos. Ahora, como no tuvimos la oportunidad de realizar trabajo de campo, como normalmente se hace en estos cursos, es decir, trabajo no solamente en la universidad, sino también trabajo en los colegios principalmente, es que versamos el trabajo en general en la realización de propuestas didácticas, por supuesto tomando de base, digamos, ciertos principios y concepciones básicas de la didáctica y de la geografía, siempre con miras a la aplicabilidad en el aula en enseñanza básica. Ahora sí voy a avanzar. Bueno, fundamentalmente se trabajó sobre la base del modelo geodidáctico que ustedes pueden apreciar acá, haciendo énfasis en la visión integrada de este modelo geodidáctico que en algún momento más lo voy a presentar, en una visión más integrada, porque la visión integrada nos da la posibilidad de mirar, de comprender el espacio geográfico desde varias dimensiones, como un espacio multidimensional, multifactorial, donde intervienen múltiples disciplinas también para su comprensión. Ahora, ¿cómo se logra, a juicio nuestro, y por supuesto, en base a este modelo, esta visión integrada del espacio a través del desarrollo de habilidades espaciales, que es lo que quisimos lograr? Por ejemplo, acá tenemos el modelo geodidáctico de Araya 2009. En este modelo nos basamos, como bien ya lo decía, pero de este modelo, que tiene 2 niveles, nosotros nos centramos en el nivel número 2. Por ejemplo, el nivel número 1 está referido a el entorno vivido por el alumno en cuanto a su entorno geográfico cercano, como también lejano. Y estos 2 entornos obviamente nos llevan a dimensiones que son trabajadas desde digamos, la dimensión ambiental, económica, sociocultural, político-institucionales y tecnológicas, y estas a su vez dan paso a, digamos, a ideas fuerzas, a contenidos o ejes temáticos, mejor dicho, de relevancia. Nosotros quisimos avanzar un poco más en el modelo y quedarnos con el nivel 2, que según el modelo y también a juicio nuestro, nos daría más garantías de poder centrarnos en esta visión más integral, como yo hace un momento lo señalaba. Por ejemplo, la internalización sistémica del entorno nos garantizaría, por ejemplo, este nivel. ¿Por qué? Porque ya en este nivel se identifican 4, por ejemplo, grandes competencias o mega competencias espaciales, como por ejemplo observar el entorno, analizar el entorno, comprender el entorno y actuar en el entorno. Estas, llamámoslos macrohabilidades, a su vez dan paso a verdaderas microhabilidades, como pudiese llamarse, o curricularmente hablando también ámbitos cognitivos, que son los que de una u otra manera operacionalizan aún más esta habilidad mayor, como por ejemplo acá en el costado inferior lo tenemos, reconocer elementos del entorno, describir elementos del paisaje geográfico cercano, distinguir elementos geográficos, clasificar elementos, relacionar elementos geográficos del entorno, interpretar la organización espacial, apreciar efectos de la acción humana sobre el medio ambiente, establecer compromisos autónomos del propio estudiante para el cuidado del medio ambiente. Entonces, este segundo nivel, en conclusión, repito, nos estaría dando más garantías para desarrollar esa visión más holística, porque involucra al final un comportamiento del estudiante a través de acciones mucho más responsables y mucho más conscientes con respecto a su espacio geográfico. Ahora,
para llevar a cabo y para operacionalizar el modelo y plasmarlo, por supuesto, en el curso, haciendo una conexión, repito, entre la dimensión pedagógica y la dimensión disciplinaria, se consideraron ciertos referentes también. Y en este caso, referentes emanados de la política pública de nuestro país. Este especialmente que les presento es referido a la política pública relacionada con la formación inicial de profesores de enseñanza básica, que nosotros llamamos los estándares orientadores para la formación de profesores. Repito, en este caso para la educación básica, yo acá he seleccionado 5, hay más, sin lugar a dudas, pero estos 5 que he seleccionado son los que a mi juicio corresponden más directamente o más explícitamente a la enseñanza de la geografía, y los voy a leer. Conoce y comprenden historia, geografía y ciencias sociales los estudiantes de educación básica. Comprende los conceptos y problemas fundamentales del espacio geográfico y del conocimiento geográfico y está preparado para enseñarlo. Conoce y describe los principales aspectos de la geografía física y humana de Chile y de América y está también preparado para enseñarlo. Otro, está preparado para desarrollar habilidades de investigación e interpretación de la realidad social, geográfica e histórica de sus propios estudiantes a cargo. Demuestra habilidades de investigación e interpretación de la realidad social, geográfica e histórica que deberá desarrollar en los estudiantes. Bueno, a grandes rasgos, estos 5 estándares orientadores que ya se nos presentan para la formación inicial de docentes de enseñanza básica ya nos están, valga la redundancia, orientando en cuanto a cómo enfrentar o mejor dicho, estudiar o aprender la geografía propiamente tal, pero también cómo abordar su enseñanza. Acá no se distingue una separación entre ambas dimensiones y eso es lo que a nosotros nos motivó para poder referirlo. Otro gran referente que también emana de la política pública en nuestro país dice relación con las bases curriculares de enseñanza básica. Lo que veíamos hace un momento son estándares orientadores que guían la formación inicial de profesores. Pero acá ya nos encontramos con otro referente, que son las bases curriculares de enseñanza básica, es decir, el profesor ya está en ejercicio y cómo debe enseñar, digamos, lo que aprendió en la universidad. También hay muchos más en el caso de la geografía y su enseñanza, pero yo he seleccionado estos 4 que creo que son bastante decidores para el tema en cuestión. Yo diría que son más bien principios básicos, orientadores también, para los profesores. El primero de ellos dice la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que es como se llama la asignatura en nuestro currículum escolar, permite al estudiante alcanzar una mejor comprensión de su sociedad y de su rol en ella. O sea, ya en este principio se destaca, digamos, el protagonismo que va a tener la persona, el estudiante, con respecto a su sociedad y obviamente a la comprensión de esta. El segundo está referido a que en la educación básica, un objetivo central de esta asignatura es que los estudiantes adquieran un sentido de la identidad y de la pertenencia a la sociedad. Aquí ya entramos incluso en un tema antropológico, que refuerza, digamos, la enseñanza de la geografía. El alumno comienza a entender la realidad cuando descubre su entorno natural y social. Yo diría que este casi es el principio básico, el primero, ya que debería visualizarse en las bases curriculares, muy propios de nuestra disciplina, y el último, que a mí me parece bastante también claro y contundente, es que pensar geográficamente, según estas bases curriculares, supone la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y disposiciones para representar y dilucidar las relaciones y conexiones
que constituyen el espacio geográfico. Aquí ya en este último ya hay una noción, una idea de integración, ¿ya? Que es lo que nosotros estábamos también persiguiendo. Ahora, en esta misma lógica de la matriz curricular básica, se presenta que el pensamiento geográfico va a progresar en 3 etapas en la educación básica, que los profesores deberían tener siempre mucha conciencia a la hora de enseñar la geografía. Porque dichas etapas tienen que ver, sin lugar a dudas, con el nivel biopsicosocial de los estudiantes en la medida que avanza en edad y obviamente que avanza digamos, en la inserción a la cultura escolar. Fíjense ustedes que estas 3 etapas, que repito, ya tienen una connotación progresiva, está referida a lo siguiente. Miren, en un primer nivel, que específicamente está referido a alumnos más pequeñitos, ¿cierto? Podríamos hablar de un primero o un segundo básico. Se señala que se deberá identificar y conocer las características del espacio geográfico desde una perspectiva personal, tal vez desde el entorno más cercano, desde el entorno vivido, como también, o sentido, como también el uso el trabajo con la localización y por supuesto con el uso de mapas, planos y representaciones en general. Después se avanza a una segunda etapa donde ya se observa esta progresión, donde ya se observa que hay una mayor madurez en el estudiante, cognitiva, emocional, y se pretende que en esta etapa el alumno reconozca el territorio, ¿ya? Qué actividades humanas se realizan en el territorio, que identifique, que analice la relación del ser humano con su ambiente, que evalúe, que valore el impacto y la identidad y la cultura. ¿Ya? Acá, sin lugar a dudas, se incluyen, se incorporan otros conceptos geográficos de mayor interés y incluso de mayor complejidad, como por ejemplo el concepto de territorio, el concepto de identidad y cultura. Y seguido a eso, avanzamos en una tercera etapa, un tercer nivel de progresión, donde se pretende que el estudiante ya realice análisis del paisaje y del espacio geográfico en un contexto más bien chileno, se lo contextualiza ya a nivel nacional, desde una perspectiva integrada, con otras disciplinas. Ya aquí, sin lugar a dudas, desde un punto de vista metodológico, didáctico, conceptual, aquí se hace ya un nivel un poco más complejo, pero porque se incorporan, digamos, otros elementos que fortalecen mucho más, que deberían fortalecer mucho más esta visión y esta comprensión del espacio geográfico integrado. Entonces, esta diapositiva, esta información, consideramos que es bastante decidora a la hora de poder proyectar cualquier trabajo de esta naturaleza en educación general básica, porque sin lugar a dudas nos está situando frente a la progresión de los estudiantes, que es un elemento, y al nivel, digamos, repito, biopsicosocial, que es un elemento que en educación básica se debe tener muy, muy considerado en todo momento. Como hemos hablado que este modelo nos va a posibilitar, o este nivel del modelo nos va a posibilitar trabajar con habilidades espaciales, yo acá quiero presentarles a modo solamente de ejemplo de cómo podemos trabajar estas habilidades para hacerlas más concretas, porque si hay siempre un problema que nos surge cuando comenzamos a trabajar en este tipo de propuestas, es cómo operacionalizar un objetivo, cómo operacionalizar ahora una habilidad, un objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista geográfico, por ejemplo, el cómo trabajar la habilidad o este ámbito cognitivo de la habilidad de la identificación. Acá, por ejemplo, se le presenta al estudiante un mapa de la región de Coquimbo, que es la región donde nosotros habitamos, con sus territorios, o con algunos de ellos, y se le solicita que identifique
las respectivas comunas de las provincias del Limarí, sus capitales provinciales, su capital regional. Podríamos decir que tal vez esta actividad se encontraría en una etapa de progresión tal vez inicial. Acá tenemos otra actividad relacionada, sí, o poniendo énfasis en el desarrollo de la habilidad de la descripción del espacio, donde se le presenta al estudiante una fotografía digital y obviamente a partir de esto se le puede solicitar al estudiante que realice una serie de actividades, como por ejemplo que describa el lugar observado, primeramente tal vez desde sus propias convicciones, desde sus propias creencias, desde sus propios conocimientos previos que tiene tal vez del lugar o de otros, que describa el entorno, tanto urbano como rural, que describa los tipos de conexiones, por ejemplo, que pueda existir entre un ámbito y otro, entre un lugar y otro, etcétera, etcétera. Ahora, acá nos podemos apoyar en Rodríguez 2007, cuando nos dice que el describir se pinta, se dibuja a través de la palabra, es decir, él lo sitúa como una metáfora, ¿cierto? Es entonces una representación que involucra objetos, hechos, aludir a procesos reales, a experiencias. Es vital, dice Rodríguez, enfatizar en el marco de la descripción la importancia de establecer las relaciones para comprender los procesos socioespaciales que protagonizan las personas. Y también tenemos otro ejemplo, esto está más bien enfocado a cómo desarrollar una habilidad de la actuación en el entorno, también pudiéndola llamar establecimiento de compromisos. Aquí se trata más que nada de comprometer al estudiante con una acción, o sea, cuando se compromete el estudiante con una acción es porque ya ha comprendido, porque ya ha identificado, ya ha comprendido, ya ha tenido la posibilidad de analizar, etcétera, y en base a todos esos insumos ya él está en condiciones de comprometer una acción. Y por ejemplo, en esta actividad, a raíz tal vez de esta fotografía o de una salida a terreno donde pueda haber este mismo problema de forma más real, in situ, se le puede solicitar que establezca un compromiso personal y real, como por ejemplo para evitar esta contaminación de suelo tan evidente, por ejemplo, evitando botar basura, reutilizando materiales que pueden ser dañinos para el espacio, en fin. Como también se le puede solicitar un compromiso personal de no contaminar sencillamente el lugar para vivir en un ambiente libre de contaminación. Se supone que cuando el estudiante llega a este nivel ya de habilidades, cuenta también con ciertas habilidades actitudinales también para abordarla. Ahora, para abordar el curso específicamente, porque no sé si ustedes han logrado identificar, pero hemos ido de lo más macro a lo más particular y ya estamos tratando de hacer la bajada propiamente tal y la operacionalización en el curso y trabajo con los estudiantes. Entonces, en definitiva, para abordar el curso de didáctica de la geografía, desde las ópticas ya descritas, se trabajó sobre las siguientes estrategias. Podríamos decir que esto ya es la declaración del programa del curso, de la asignatura. En específico, por ejemplo, declaramos que en el curso íbamos a elaborar, repito, en base a los insumos ya anteriores, elaborar guías didácticas para el desarrollo del pensamiento espacial, como muy bien ya lo planteaba Fabián en este contexto macro que realizó, para mejorar las habilidades espaciales que permitan comprender diversos lenguajes geográficos, como cartografía, análisis de gráficos y estadísticas. También profundizar en el modelo geodidáctico, del que ya hice alusión, en cuanto a las habilidades de comprensión y actuación en el entorno, principalmente, pero trabajamos otras más, con problemas reales y proposición de soluciones y de situaciones reales. Y también extrapolación de las habilidades de comprensión y actuación del entorno geográfico cercano para comprender los problemas actuales que hoy día se visibilizan en su comuna, tales como, por ejemplo, pudiesen ser la migración, la estigmatización de grupos minoritarios, la desertificación gradual debido al calentamiento global, la desigualdad, la pobreza creciente, etc.
Ya entramos entonces a la etapa de la operacionalización misma, ya con todos los insumos que habíamos tenido, ya partiendo del modelo, de esta concepción de geografía integrada, después con un modelo, luego con referentes emanados de la política, como los estándares para la formación de profesores, como la matriz curricular básica para enseñar ya la geografía, en fin. Entonces nos atrevimos a llegar a plantear el trabajo in situ con los estudiantes y se realizaron propuestas didácticas que tenían como finalidad elaborar guías de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento espacial. Nos basamos en un trabajo realizado el año 2012, me parece, si mal no recuerdo, sí, publicado el año 2012, en el marco de un proyecto Fondesis que lideró el profesor Fabián Araya, y en el cual yo también tuve la oportunidad de trabajar, y en el que se estableció una estructura de guías didácticas para el desarrollo del pensamiento, y que ha sido hasta ahora muy bien valorado, porque en esa oportunidad se difundió a los colegios, y por lo que hemos sabido hasta el día de hoy, algunos colegios utilizan este material. Bueno, se recogió nuevamente este material, obviamente se adaptó a estos nuevos requerimientos del curso, y es así como trabajamos en la estructura de estas guías. En cuanto a la estructura de la guía, esta se sustenta teóricamente en la secuencia didáctica de una clase expresada en sus tradicionales etapas. Me estoy refiriendo a la etapa del inicio, a la etapa de desarrollo y la etapa de cierre. Ahora, específicamente en lo conceptual y en lo didáctico, las guías se sustentan en ideas previas del estudiante. Se trabaja mucho con estas ideas, con estos conocimientos previos del estudiante, y se los refuerza permanentemente, ya sea dentro de esos entornos cercanos, por su propia cultura, territorio y sus problemas más relevantes. La guía también proporciona en términos generales la oportunidad de hacer lecturas previas, de hacer refuerzos. Así, por ejemplo, tenemos una especie de mapa de ruta, que ya lo vamos a comentar más en detalle, lo que permite que el estudiante se haga una idea de lo que debe alcanzar. En general, la guía es vista como una instancia procesual, es como una oportunidad para desarrollar los aprendizajes a través de todo un proceso acompañado. Y acá tenemos la estructura. Por ejemplo, comienza con un título sugerente. Yo solamente voy a nombrar en esta oportunidad porque voy a dejar que las estudiantes ya comenten más detalladamente en qué consiste su trabajo, y van a ir revisando una por una de estas etapas. Título sugerente, información curricular de base, muy importante para el profesor o para quien aplique la prueba, y también para el estudiante. El estudiante tiene que conocer el tema de el estudiante tiene que conocer el tema de la clase, digamos, el tiempo que va a disponer, las actividades que va a desarrollar, etc. Contiene un mapa de ruta, como bien ya lo decía, permite al estudiante y al profesor también tener más claridad acerca de las metas que tendrá que alcanzar durante la guía. Una incentivación inicial, una etapa de inicio, donde se va a formular. Este es un elemento bien importante en la guía, bien crucial, porque en esta etapa se le presenta al estudiante una pregunta inicial. No se le pide que él desarrolle una pregunta, sino que se le presenta ya la pregunta, que está muy relacionada con el contenido, y se le pide que, en base a sus conocimientos previos, él entregue una respuesta. La idea es que esa respuesta se vea fortalecida, que esa respuesta vea incorporada nuevos elementos a lo largo del desarrollo de la guía. ¿Por qué? Porque en la etapa del desarrollo se le van a dar insumos como información, contenido, y también actividades que le van a permitir ir reforzando, digamos, el tema o el contenido, y después, en la etapa de cierre, nuevamente se le presenta la misma pregunta, pero ahora se espera que el estudiante, ya teniendo ya un mayor bagaje del contenido del tema, el estudiante pueda reforzar su respuesta inicial, pueda incluso modificar también su respuesta inicial, ¿por qué no?
y también pueda con ella fortalecer, por supuesto, sus aprendizajes. Y finalmente la etapa considera una bitácora, que es un apartado bastante simple, pero bien significativo para el estudiante y el profesor, porque se le pide al estudiante que deje por escrito que en realidad qué fue lo más importante para él en la guía, qué es lo que considera un tema o contenido importante o de interés, qué aprendió en esa guía y también, ¿por qué no?, qué es lo que no aprendió, qué no logró comprender en su totalidad. Ahora, esa es la estructura de la guía, pero las guías también contemplan ciertos elementos didácticos que fue importante, digamos, tener en cuenta a la hora de elaborarla. Por ejemplo, trabajar con conceptos espaciales claves, sin lugar a dudas, trabajar con representaciones espaciales, trabajar con procesos de racionamiento, como por ejemplo comparaciones, analogías, asociaciones, jerarquizaciones. Estos tres primeros puntos muy referidos a la lógica del trabajo con el desarrollo del pensamiento espacial. Y también se agregó en una segunda guía que va a presentar Muriel, se agregó otro elemento importante más didáctico que tiene que ver con el uso de los lenguajes geográficos para obviamente potenciar desde el punto de vista metodológico la guía. Por lo tanto, esta es mi presentación hasta acá. Voy a dejar en este momento a la señorita Muriel, perdón, la señorita Nubia. Sí, ¿Ya? profesora. Hola, buenos días a todos y todos los presentes. En verdad estoy muy agradecida de esta invitación, de ser partícipe de este seminario, porque es la primera instancia que yo tengo para poder dar a conocer lo que ha sido mi trabajo como futura profesora en esta formación docente que ya estoy en segundo año, así que es importante para mí y espero que sea de su agrado. Voy a compartir en estos momentos la guía que he realizado, en donde la primera parte, como bien dijo la profesora Sandra, en la estructura, se ve la portada, en la cual, como dijo, tenía que tener un título sugerente. En este caso, yo puse un refrán. ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Alguien lo ha escuchado? Al mal tiempo, buena cara. ¿Sí? Bueno. Sí, Nubia, al mal tiempo, buena cara. Acá también se emplea esa frase en México para señalar que efectivamente cuando tenemos a veces muchos problemas, estamos muy abrumados, hay que poner una buena cara y una buena disposición para que las cosas mejoren y se solucionen. Sí, muy bien, exactamente. Este refrán tiene como dos visiones, una que es la más literal, que trata del clima, del tiempo atmosférico como tal, de que a veces cuando llueve igual hay que hacer las cosas aunque no queramos, y la otra, como bien dijo usted, que tiene una parte más metafórica. Entonces, con este título ya podríamos como incentivar al estudiante y también darle una pauta de lo que se va a ver, que es el clima. Bueno, y los dibujos también que lo acompañan. La primera parte es la parte de la información curricular de base. Aquí se le explica al estudiante y al profesor también cuál es la unidad de aprendizaje, en este caso la ubicación espacial y líneas imaginarias del planeta. El objetivo de aprendizaje, que acá en Chile lo tenemos por OAS, este sería el número 8, y sus indicadores. Los indicadores acá en este caso son como las metas que se tienen para conseguir el objetivo de aprendizaje. Las habilidades a desarrollar
Aquí en cada actividad van a haber algunas habilidades que se puedan desarrollar a través de la realización de tal. Los temas o contenidos, que en este guía se va a hablar de las zonas climáticas y los paisajes de las zonas climáticas. Y muy importante, siempre considerar el curso al que está dirigido, en este caso un tercer año básico o tercero grado de primaria. Entonces ya debemos pensar que son niños más pequeñitos, entre 8 y 9 años. Y para comenzar tenemos el mapa de ruta, que es como el paso a paso o las etapas que tiene que ir haciendo el estudiante para alcanzar ciertos objetivos. Los puse de diferentes colores porque separé la guía por las etapas que era de la estructura. De color azul es color azul. Color morado es la parte de incentivación, que es la etapa en donde va a conocer lo que es el clima. De verdes es el inicio, acá es donde se le realiza la pregunta que planteó la profesora. De rojo tenemos el desarrollo de la guía como tal. Con cada actividad va a tener que tener algún logro. Para finalizar, de nuevo de verde, pero esta es la etapa de cierre, que es en donde volverá a realizar, o sea, hacer la pregunta inicial. Y por último, de azul, que sería la bitácora. Ahora bien, esperen un momento que me cuesta. La primera parte de la guía es la incentivación. Aquí les puse un diálogo de dos niños en donde les plantean al estudiante el tema a tratar. Acá ya está hablando del clima, de que hay diferentes climas. Y a la parte inferior se les muestra como la representación gráfica de lo que leyeron en el diálogo anterior. La etapa inicio. Como bien dijo la profesora, acá lo más importante es la pregunta, que será como la principal protagonista de acá, porque al final igual el niño va a tener que volver a hacerla. En este caso yo puse, piensa en las características del clima en el lugar donde vives. Si llueve mucho, llueve poco, hace frío, hace calor. ¿Crees que el clima tiene las mismas características en todo el mundo? Argumenta. Aquí dejé el espacio para que el niño responda. Y si vemos, aquí hay un recuadro de color celeste. Esto es muy importante porque acá el niño y el profesor va a poder vislumbrar cuáles son las habilidades que se van a desarrollar en esa parte de la guía. En este caso va a tener que relacionar, comparar, argumentar y comunicar en esta actividad. Aquí hay un asterisco que es muy importante. Lo puse porque para que el niño como que no se asuste, que al final, ¿por qué la misma pregunta si ya la respondí? Acá ya le puse, al finalizar la guía deberá responder a esta pregunta de acuerdo a lo que hayas aprendido. Y en la parte inferior agregué una pequeña actividad en donde se le pide al estudiante que realice un dibujo del lugar en donde vive. Porque como sabemos, los niños más pequeñitos son más concretos. Es más fácil dibujar para ellos que poder describir o hacer algo más complejo. Y acá viene ya la parte de desarrollo de la guía como tal, en donde se les presentan actividades al estudiante. En la primera de ellas, ya se le enseña y se les muestra al estudiante las 3 zonas climáticas que existen en nuestro planeta. Aquí se le da la información y las características de cada una de ellas, para que a la actividad siguiente pueda desarrollar
dicha actividad con la información entregada anteriormente. En este caso es un mapa del mundo en donde deberá pintar las zonas dependiendo del color y con la información que tuvo anteriormente. Acá, como vemos, de nuevo aparece el recuadro con las habilidades que va a desarrollar en esta actividad, que es observar, reconocer e identificar las zonas climáticas. Luego, la segunda parte habla de los paisajes de cada zona climática. Se le da la información al estudiante y la característica de cada una de las zonas climáticas para luego desarrollar las actividades que vienen. La primera actividad consiste en que clasifique lugares que él conozca de acuerdo al paisaje de las diferentes zonas climáticas. Se le da la opción al estudiante de que si no reconoce, pueda buscar información sobre los lugares. Yo encuentro que esto es súper importante porque al niño también se le puede dar la posibilidad de que si no sabe algo pueda investigarlo, porque también es una parte de aprendizaje para él. Y también están las habilidades a desarrollar en esta zona. Yo contextualicé y puse la ciudad de Valle porque esta guía es de allá. Me hubiera gustado también dársela a los estudiantes que la pudieran desarrollar. La segunda actividad la hice un poco que es más entretenida, encuentro, para los estudiantes, que como pueden ver es una sopa de letras en donde se le presentan al estudiante algunos conceptos relacionados con los temas que ya se han tratado, que son las zonas climáticas y los paisajes de las zonas. Se le presenta al estudiante las habilidades que va a desarrollar y como un extra se le incluye algunos conceptos que no están definidos y que si él los logra encontrar, los puede escribir en este lugar. También hice una aclaración de que solamente los conceptos van a estar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La tercera actividad se refiere más ya a la comprensión de las zonas climáticas y los paisajes de cada una de ellas. Aquí el estudiante debe identificar a través del dibujo, de la observación de esta imagen, cuál es la zona climática a la que se refiere, que representa, y las características que tiene el paisaje. Aquí el estudiante puede describir literalmente lo que ve, que no estaría malo, o también puede dar características de la zona en sí. Incluso puede buscar más arriba, o sea, más a las páginas anteriores en donde ya se describen. También esa es otra habilidad también muy destacada. Y acá, como vemos, también está el recuadro con las habilidades a desarrollar. Puse 4 imágenes características porque son muy diferenciadoras unas de otras, para que pueda desarrollar y describir. Y la última actividad ya es un poco más de conectar los conocimientos que posee y que ha adquirido, además de ya internacionalizarlos y poder ponerse como en el lugar de. La primera pregunta dice, si tuvieras que vivir en un paisaje seco, ¿cómo lo es en el desierto? ¿Qué vestimenta deberías ocupar y por qué? Acá entonces el niño, conociendo toda la información que ya posee, deberá ponerse en el lugar. Si voy a este lugar, ¿cómo debería vestirme? Y acá cada una de las preguntas, como van en un poco más en orden de complejidad creciente, acá dice, ¿cómo crees que la vegetación en las zonas templadas? ¿Con abundante o baja vegetación? Argumenta. Continuamos. Y en esta dice, piensa, ¿cuáles pueden ser las dificultades que tienen las personas que viven en las zonas frías? Y la última, esta ya es como más personal, porque cada estudiante puede escribir algo diferente.
Si tuvieras que escoger un nuevo lugar en donde vivir, ¿qué paisaje sería y por qué? Y como vemos, aquí está nuevamente la pregunta inicial, en donde ya el estudiante, con todo el conocimiento que ha adquirido, con toda la información que se le ha entregado, va a tener que volver a responder a esta pregunta. Quizás va a responder lo mismo que puso inicialmente, o agregar, o cambiar, modificar su respuesta. Y acá, ¿se acuerdan que antes se le había pedido al estudiante que realizaran un dibujo del lugar donde vive? Acá lo que hice fue, ya con toda la información que ha adquirido, describir el lugar en donde vive. Para eso puse algunas oraciones como claves para dar orientación a lo que se le pide al estudiante. Y como ven, también está el cuadrito con las habilidades que va a desarrollar en la actividad. Y para finalizar esta guía tenemos la bitácora, que a mí me gustó mucho cuando la profesora nos explicó y nos dio la estructura, porque esta parte es la reflexiva, en donde el niño va a tener que pensar y también hacer como una metacognición de qué es lo que no aprendí, qué es lo que aprendí, qué no sabía, qué ahora sé. Entonces, en esta parte también va a ser muy importante para nosotros a considerar, porque como vamos a ser profesores, aquí vamos a ver, el niño sí aprendió esto o no logró alcanzar este objetivo. Entonces, para mí yo siento que es muy decisiva esta última etapa en donde el niño pueda responder con sinceridad. Quizás diga, profe, no entendí nada. Está bien, quizás no fue la guía apta para él o las indicaciones no fueron las adecuadas, entonces también va a servir para nosotros como para poder ir mejorando, creo yo. Disculpen si fui muy rápida, pero estoy un poquito nerviosa. Profesora, ¿algo que añadir o alguien que tenga alguna pregunta? Creo que las preguntas pueden ser al final, pero muy ¿Ya? bien, Nubia. Démosle obviamente la posibilidad también a Muriel de poder exponer su trabajo, y después yo creo que ahí Fabián él mismo va a indicar una ronda de preguntas, ¿no? Muchas gracias, Nubia. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ya. Muy buenos días a todos y todas los presentes. Como ya se mencionó anteriormente, mi nombre es Muriel Pizarro y al igual que Nubia, soy estudiante de segundo año de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, pero yo estoy en la sede de La Serena. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación al equipo de la Universidad de La Serena y también al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por darme la oportunidad de participar en este seminario online. Yo tampoco nunca había participado en uno, entonces igual es mi primera vez y todo eso. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, a lo largo de este curso de didáctica de la geografía, hemos podido profundizar y poner en práctica distintos ámbitos de esta disciplina, conocimientos y conceptos tales como ¿qué es la didáctica? Un concepto que desde mi experiencia yo lo había trabajado en otros cursos, pero muy poco. Y en este curso hemos tenido la oportunidad también de trabajarlo a profundidad, lo cual creo yo que es muy importante para nuestro desarrollo como futuras docentes. Bueno, a continuación presentaré una evidencia del trabajo realizado durante este semestre, o sea, el semestre pasado, las cuales constan, como mencionaba la profesora Sandra, de propuestas didácticas, es decir, que son guías de aprendizaje que tienen como objetivo principal desarrollar el pensamiento espacial en estudiantes de enseñanza básica, por medio de elementos metodológicos como por ejemplo el estudio del paisaje. En nuestro caso, con mi compañera de equipo, Yesenia Fuentes, quien se encuentra presente en esta reunión también, elegimos realizar una guía que esté centrada en estudiantes de cuarto año básico, la cual tiene como tema central los paisajes del continente americano.
Bueno, ahora procederé a compartir pantalla para que puedan observar el trabajo realizado. No sé si se observa, ¿se ve? Aún no. ¿Se está compartiendo pantalla? No. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Sí, con calma. Ahora dice que estoy compartiendo, ¿se ve? Aún todavía no se ve, Muriel, tranquila, ya Ahí se ve. sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Disculpen las molestias, que mi computador es un poco lento. No importa. Bueno, para iniciar con la estructura de la guía, partimos con la información base. Primero que todo, el título, el cual dice así: Maravillas del paisaje americano. También con la unidad de aprendizaje, que con mi compañera decidimos elegir la unidad 1, llamada Ubicando lugares de América en los mapas. También, como observan aquí, el objetivo esperado, las habilidades a desarrollar, y me gustaría centrarme en esta parte de la estructura, en el lenguaje geográfico, porque el lenguaje geográfico elegido para realizar este instrumento fue el lenguaje visual, lo que significa que la mayor parte de las actividades a realizar serán en relación al trabajo con imágenes. Porque igual creemos que como es cuarto básico es más didáctico para los estudiantes. Bueno, comenzamos aquí por la hoja de ruta, que tiene como finalidad ser una orientación tanto para el o la docente como para los y las estudiantes durante las etapas que serán realizadas en el transcurso de esta guía. En estas etapas estarán consideradas también las habilidades que serán utilizadas y desarrolladas en este instrumento. Como pueden ver aquí, identificar, observar, reconocer y comparar, identificar nuevamente y relacionar. Además del tema o contenido a tratar, que en este caso, como mencionaba con anterioridad, el tema es los paisajes del continente americano. Elegimos también un mapa del continente americano para que sea más didáctico la hoja de ruta. Bueno, continuando con la estructura de la guía, lo siguiente es la actividad de iniciación, que consta más bien en una pequeña actividad de incentivación y motivación para los estudiantes, la cual está estrechamente relacionada con el tema principal de la guía. En este caso, nosotros elegimos un crucigrama que creemos que es muy didáctico también para los niños y niñas. Y también se ven las imágenes atrás que están relacionadas con el tema del paisaje. Bueno, para dar inicio a las actividades a realizar para los estudiantes, lo primero que hacemos es realizarles a los estudiantes una pequeña pregunta, a modo de que puedan reconocer e identificar aspectos que son importantes del paisaje, en conjunto también con su opinión y sus conocimientos previos. La pregunta dice así: ¿cómo crees que las personas se han ido adaptando a los diversos paisajes en nuestro continente? Y aquí les damos el espacio para que ellos puedan responder. Continuando con la guía, con el desarrollo de la guía, empezamos con la actividad 1,
en donde se presentan diversas preguntas de alternativa que están relacionadas con el tema, más precisamente con su geografía. Entre ellos, como pueden ver acá, imágenes de paisaje, de flora, fauna, también en relieve. Y como observan un poco más abajo, aquí también les presentamos unas preguntas a los estudiantes que están relacionadas con sus intereses también. Y en esta parte me gustaría detenerme en este dato curioso que ven aquí, el cual tiene como finalidad motivar e incentivar a los estudiantes a profundizar en un tema. En este caso, nosotras hablamos de las pirámides que están en México. Bueno, seguimos con la segunda actividad, que consta en realizar términos pareados, en conjunto también con un cuadro comparativo, donde los estudiantes puedan reconocer, observar y comparar. Eso es lo otro que tratamos de que en todas las actividades los estudiantes vean también las habilidades que serán desarrolladas durante la guía. Bueno, deben observar, reconocer y comparar imágenes de algunos de los habitantes en relación a su paisaje natural, como pueden ver acá, en dos columnas, la columna A y la columna B, donde deberán colocar, por ejemplo, el número 1 en uno de estos espacios, o el 2 y así sucesivamente. El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos y alumnas comprendan que en nuestro continente americano existen distintas formas de vida debido a la variedad de los paisajes y puedan reconocer cómo las personas se han ido adaptando a estos diversos paisajes. Además, un poco más abajo, incorporamos un pequeño cuadro comparativo en el cual se deberá comparar las características naturales del paisaje y la ya mencionada adaptación de los habitantes a este. Bueno, en la última actividad a realizar, disculpen un momento. Ahora sí se escucha, disculpen los inconvenientes, que justo tuve un inconveniente pequeño. ¿Se escucha? Bueno, como decía, en la segunda actividad a realizar se muestran unos, disculpen, en la tercera actividad se muestran unos recuadros donde los estudiantes deben recortar y pegar imágenes de acuerdo a la descripción que corresponda. Por ejemplo, aquí está el paisaje tropical y más abajo se muestran una serie de imágenes donde deberán ir relacionadas. También, por ejemplo, el paisaje árido, relacionarlo con otra de las imágenes que están más abajo y así sucesivamente hasta completar la actividad. Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes apliquen sus conocimientos adquiridos durante esta unidad para que identifiquen los diferentes tipos de paisajes existentes en el continente americano. Aquí está, por ejemplo, el nombre del paisaje, el recuadro donde debe ir la imagen y la descripción. Entonces, para finalizar, como observan, los estudiantes deben responder una pregunta que está relacionada estrechamente también con sus propios intereses sobre los paisajes. Y aquí están las imágenes
que deberán recortar de los distintos paisajes para próximamente pegarlos en los recuadros que están más arriba. Bueno, antes de continuar, me gustaría destacar que, como mencionaba en un principio, esta guía fue realizada y estructurada con un lenguaje geográfico, que en este caso es el lenguaje visual, razón por la cual todas las actividades están relacionadas con imágenes. Además de que al momento de comenzar a realizar este instrumento, con mi compañera de equipo Yesenia, enfatizamos en que la mayor parte de las preguntas efectuadas a los estudiantes estuvieran centradas en sus intereses y opiniones, puesto que creemos profundamente que todos estos aspectos son muy importantes para el aprendizaje de los y las estudiantes. Bueno, al llegar al final de la guía, un aspecto muy importante es el cierre, que es aquí donde se contempla que los estudiantes vuelvan a responder la misma interrogante que se les efectuó en un inicio, para observar los nuevos aprendizajes que fueron adquiridos durante el transcurso de esta guía, o cómo la respuesta entregada fue cambiando. Y aquí también les damos el espacio para que ellos respondan. Otro elemento innovador que yo lo encontré súper interesante, porque nunca lo había visto antes en ninguna de mis experiencias, fue la bitácora, que consiste también en que los estudiantes describan qué fue lo que aprendieron durante esta guía, que escriban en este espacio que se ve acá todo lo que ellos aprendieron. Esto tiene como objetivo dar una retroalimentación al docente sobre los aprendizajes enseñados. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla para dar mi última explicación. Creo que ahí dejó de compartir. Creo que sí. Bueno, otro aspecto que me gustaría destacar en esta exposición de este trabajo realizado durante el semestre trata principalmente del por qué elegimos este nivel educativo, que es cuarto año básico, y este tipo de actividades, las cuales están enfatizadas con el lenguaje visual de la geografía, el cual fue elegido por un criterio didáctico que nos permitió trabajar de mejor manera estos paisajes. Además de que nuestra intención con mi compañera fue realizar actividades comprensibles, motivadoras e interesantes para los estudiantes. Y creemos que el lenguaje visual nos entrega y genera más oportunidades de cómo trabajarlo. Bueno, para dar por finalizada mi presentación, quiero comentar también cómo fue el proceso para realizar este trabajo. Desde mi punto de vista, creo que el trabajo conjunto con mi compañera Yesenia resultó óptimo a los criterios de evaluación, además de que cuando realizamos estas propuestas didácticas, desde un principio nos pareció un material muy innovador para los estudiantes, el cual nos motivó bastante para nuestra formación docente. Y fue un trabajo en equipo, debo decir, que fue sumamente entretenido. Nos divertimos mucho haciendo estas guías. Y bueno, para despedirme me gustaría agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias de antemano. Y disculpen los nervios, quizá es mi primera vez, entonces por eso estoy un poquito nerviosa. Pero eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Muriel. Muchas gracias, Nubia. Muchas gracias, profesora Sandra. Bueno, la felicito realmente a Muriel, a Nubia, a la profesora también por el trabajo que han realizado. Y bueno, con esto hemos cerrado entonces el ciclo de las presentaciones. Y ahora, obviamente, le damos la palabra a ustedes para comentar, para hacer consulta, bueno, lo que estimen conveniente. Lo único que quiero plantearles al final es que, en el fondo, lo que hemos tratado de hacer nosotros en este seminario virtual es tratar de ir de lo general a lo particular, pero con ejemplos más concretos, ya tratando de llegar a un nivel de concreción que permita
comprender lo difícil que es llegar de estas conceptualizaciones a lo que es la aplicación. Yo creo que en el caso de la presentación de Nubia y de Muriel, ya uno puede percibir en concreto cómo poder plasmar con alumnos de 8 años, de 12 años, ideas que son a veces un poco abstractas. Muy bien, doy la palabra entonces para que las personas que quieran comentar me puedan levantar la mano o por chat o simplemente hablar. Roser me está levantando la mano y después María José. Adelante Roser y después María José. Ya. Mira, me escuchan, ¿verdad? Ya. Sí. Mira, ante todo yo quiero agradecer y felicitar al equipo. Y sobre todo, bueno, un equipo muy bien, yo conozco mucho al equipo de La Serena y el equipo de La Serena siempre desde el punto de vista de la enseñanza de la geografía nos da una visión muy positiva y muy adecuada a lo que debería ser la didáctica de la geografía y no es para mí extraño que esté pasando esto. Ahora, pero sobre todo quiero felicitar a las estudiantes. Las señoritas estudiantes hicieron su guía con gran creatividad y con una visión didáctica muy positiva. Claras, con transposición didáctica, pensando en el aprendizaje significativo y sin perder en ningún momento las habilidades que se quieren conseguir, las capacidades y las competencias que uno quiere conseguir cuando está enseñando geografía en sus estudiantes que se supone que están aprendiendo. Ahora, me gustó muchísimo, y eso es felicitación para el equipo en general, porque aquí hay profesores vinculados, ¿no es cierto? Me dio muy buena, fue muy interesante para mí, y sobre todo la última parte que es la metacognición, y sobre todo que no usaran el lenguaje técnico porque no interesa el lenguaje. Lo que interesa en este caso es que los chicos aprendan. Y si ustedes le meten un lenguaje más rebuscado a los muchachitos, a los profesores de enseñanza básica, ¿para qué? No es necesario. Lo que necesitan es que estudien. Entonces, bitácora. Todos saben lo que es una bitácora y todos saben a dónde van a llegar. Pero es un proceso de metacognición que nosotros lo tenemos claro y que los profesores lo tienen claro. Y sobre todo yo las quiero felicitar porque como futuras profesoras son muy empáticas y eso es muy importante para el docente, ¿cierto? Incluso Muriel dijo de que fue muy interesante para ella, ¿no es cierto? Y es muy feliz con esto, pero sí esta profesión es para que uno sea feliz. ¿Y cuándo es feliz? Cuando hace las cosas bien. Si la hace mal y con desgano, uy, esta profesión no es, uno es infeliz porque primero porque gana re poco uno como profesor, segundo tiene mucha exigencia, pero si uno hace las cosas con felicidad, puede conservarse hasta los 500 años como yo, feliz de hacer clase o hacer lo que estoy haciendo en este momento. Así que las felicito, chiquillas, y felicito sobre todo lo que hicieron en esta guía. No obstante, quiero hacerles una pregunta. Muy simple. ¿Ha sido aplicada esto con estudiantes? No sé, no lo escuché, por eso se lo pregunto. A lo mejor se me pasó. ¿Ha sido aplicada en el colegio o todavía no? Porque ustedes están en segundo año, entonces a lo mejor todavía no lo han aplicado. Eso quisiera saber yo de ellas. No, señora Rosa, porque fueron guías que por el tiempo y por el tipo de educación en donde estamos ha sido imposible. Me imaginé porque estaban en segundo. Pero sí estamos con la profesora Sandra en planes de poder hacer algo más concreto con guías didácticas 2.0, como le llama la profe. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años, yo hacía guías también pensando en esto. No pensando como hacen los profesores hasta hoy día, algunos, no todos, las guías como cuestionario, eso no es una guía. Una guía es lo que ustedes hicieron. Una guía es un trabajo de harto tiempo con los alumnos, no de un día, no de una clase.
¿cierto? Porque esta guía no está elaborada para una clase, ni está elaborada para que trabaje autónomamente el alumno. Entonces, obviamente es de harto tiempo, desde el punto de vista del tiempo cronológico. Bueno. Ahora, yo la encontré bastante bonita la guía, muy bonita, muy interesante, y seguramente que ustedes van a hacerlo así. Ahora, una guía en el futuro les va a servir por muchos años. La vamos cambiando en base a las bitácoras que van saliendo, ¿no es cierto? Si quiero salir muchos años. Bueno, eso era lo que le quería decir a ustedes. Pero yo quiero también tomar un poquitito más para hablar de lo que planteó mi amigo Fabián. El para qué, dice, para geoalfabetizar, para la formación de ciudadanos, y yo agregaría algo que dice en su posición Sandra, para el compromiso, para vivir con el medio ambiente y vivir para el medio ambiente y su sostenibilidad. Una palabra muy difícil, pero que en nuestro proyecto, que se refiere, ¿no es cierto?, a la geografía como ciencia educativa del paisaje, porque eso es bien importante, ¿eh? Nosotros hablamos mucho de espacio, de territorio, de local, pero todo eso lo podemos englobar en el concepto paisaje integrado en lo que se refiere a la educación geográfica. Lo otro es lo que hacen los geógrafos, lo que hacen las investigaciones en geografía. Eso quiero dejarlo en claro. Pero en educación geográfica nosotros podemos tomar el paisaje integrado y el concepto que yo, a mi juicio, sería interesante. Entonces, ¿para qué? Para la formación de los docentes latinoamericanos en habilidades con el conocimiento interdisciplinario del medio ambiente y su riesgo y sostenibilidad. Eso es lo que nosotros pensamos en nuestro proyecto. Y esto que están haciendo ustedes, pero es lo que nosotros queríamos para nuestro proyecto. Los profesores de enseñanza básica necesitan que se les prepare en geografía. Desgraciadamente, el currículo de enseñanza básica no entrega los elementos suficientes para prepararnos en geografía. Pero fíjense, por algo tan simple de una profesora de didáctica, de un profesor de didáctica de la geografía, tan simple como enseñarle a hacer una guía, como incentivarlos a hacer una guía, realmente podemos conseguir mucho. Porque con esta guía se consiguen muchas cosas, con la guía que ha hecho Sandra y que han hecho los profesores Fabián, el equipo, se pueden conseguir muchas habilidades para el futuro profesor, a lo mejor en un par de clases y a lo mejor no solo en un semestre haciendo cosas parcelares. Esta guía es como completita y por eso es que quiero felicitarlo y me alegro de que se haya hecho y que le haya servido a la gente que ha entrado al webinar para aprender un poco más de lo que es la didáctica de la geografía. Muchísimas gracias, chiquillos. No tengo ninguna pregunta porque todo está regio. Tenemos otras preguntas, otros comentarios, Roser. Tenemos a María José y después a Alejandro. María José, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a Roser por haberme invitado a asistir a este seminario. Quiero felicitarle a Muriel, a Nubia, a la doctora Álvarez y a los organizadores del seminario. Me pareció muy interesante los temas que se trataron. Hubo un concepto que lo mencionó el doctor Araya que fue bastante interesante, que es la geoalfabetización. Y me parece que es importante formar a los seres humanos con una perspectiva más incluyente de la geografía, como un parte del todo. No se puede amar lo que no se conoce, por ello es imprescindible que desde los primeros años de educación los infantes conozcan su entorno, como lo mencionó la doctora Sandra Álvarez, es decir, que conozcan su ciudad, su país, qué hay en esto, y que conozcan también la realidad de otros espacios geográficos. Por ello, desde el punto de vista educativo, pedagógico y emocional, es imprescindible incluir en las currículas académicas a la geografía como un parte del todo. Nuevamente tomo las palabras del doctor Araya y creo que es importante la deconstrucción de conceptos y el uso de lenguajes geográficos, audiovisuales, matemáticos, etc. Eso nada más es un comentario y nuevamente felicitaciones para todos los expositores y panelistas de este seminario. Muchas gracias, María José, muy amable. Alejandro, te damos la palabra.
Sí, gracias. ¿Cómo están allá? Buenos días, acá desde México. Les envío un cordial saludo a todos. Al igual que los demás, me congratulo de estar aquí reunidos con ustedes y también felicito de primera instancia a Muriel y a Nubia por el trabajo que nos han mostrado y el cual demuestra efectivamente que cuando efectivamente hay una enseñanza creativa y propositiva, aquí están los resultados. Por lo tanto, en ese sentido, me congratulo de estar aquí con ustedes. Ahora, igual con respecto a las presentaciones de los maestros, de Fabián y de Sandra, siempre creativos, siempre propositivos, agregándonos tanto elementos disciplinares como psicopedagógicos. Creo que esos elementos que rescatan están muy bien. La estructura de las guías que ya en algún momento dado conocí, maestra Sandra, siempre me ha parecido útil. No sé igual ahora cómo está el proceso de edición, si tienen nuevas ediciones, si se están distribuyendo vía de forma digital o siguen con la distribución a nivel de papel para poderlo tener presente. Eso me gustaría saber en cuanto al avance que han tenido con sus propuestas didácticas que han elaborado allá en Chile. Ahora, con respecto al trabajo presentado, efectivamente, como decía Nubia y Muriel, sus trabajos son sus trabajos escolares. Aún así, son muy valiosas las aportaciones que se tienen. Y a mí la inquietud que me daría efectivamente es saber, bueno, ya en parte decían, creo que no, obviamente no se han aplicado. Siempre que se hace un trabajo educativo, valdría la pena hacer un pilotaje para ver cómo se está comportando el material con respecto a ello. Perdonen un poco el ruido que ahorita se está. Perdón, es que los ruidos de la calle aquí a veces alteran un poco, pero bueno. Les decía, la importancia del trabajo que ustedes realizan podría ser un pilotaje. Eso siempre es importante tener. Sabemos las condiciones que tenemos ahorita y que limitan un poco la actividad. Y otro aspecto que quizás ya en un ámbito de mayor preparación de su trabajo, siempre sería conveniente poner al final de su trabajo de dónde tomaron las imágenes. Ahora, por cuestiones de derechos de autor, siempre es importante citar quizás las fuentes. En la medida de lo posible, pues usar fuentes de uno o que uno pueda compartir. Porque, bueno, acá en México últimamente se ha incentivado mucho con los alumnos principalmente que aprendan a citar de dónde están tomando las imágenes en particular, porque por los derechos de autor sí habría que tenerlo presente. Entonces, eso sería como una sugerencia de tener. Si su misma universidad dispone de un repositorio de imágenes gratuitas que puedan emplear, inclusive los mismos alumnos pueden crear sus bancos de imágenes a partir de sus giras, de sus visitas o de su trabajo que realizan, sería valioso tenerlas. Pero solamente es obviamente una inquietud que les comparto a ustedes que puede enriquecer el trabajo presentado. Felicidades a todos y gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, con respecto a tu consulta de los materiales, la verdad es que nosotros siempre hemos sido muy generosos tenemos esa idea, digamos, de la apertura, ¿no? De poder siempre intercambiar y poder en el fondo difundir todo lo que se puede hacer. Tenemos solamente la versión de PDF de las guías anteriores, las que tú tienes, y ahora la idea es que Sandra está planteando la idea de generar lo que ella denomina las guías 2.0, ¿no? Otras guías nuevas que se puedan concretar ahora ya con una perspectiva más específica hacia la educación general básica. Apenas tengamos eso más organizado, yo creo que también lo podemos compartir con ustedes. Pero el punto que quiero plantear a raíz de la consulta de Alejandro es que nosotros tenemos acá en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, tenemos un laboratorio de didáctica de la enseñanza de la historia, de la geografía y la ciencia social. Entonces, uno de los proyectos que queremos realizar es generar al interior de este laboratorio
materiales didácticos para la enseñanza. Es decir, estos materiales que en el fondo hagan la transposición y de alguna manera concreten, hagan la concreción de estas ideas genéricas que uno a veces tiene en documentos y en materiales específicos, con la colaboración de los estudiantes de Pedagogía General Básica y de los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía para enseñanza media. Entonces, ese es un proyecto que tenemos, que lo hemos ido pensando para poder realizar este trabajo. Los estudiantes son muy creativos y generan unos materiales muy buenos, que es importante entonces de alguna manera también institucionalizarlos y claro, y empezar también a hacer todo el proceso de lo que dice Alejandro, con el trabajo de las imágenes, los derechos de autor, etcétera, etcétera, para ya ir pensando en un trabajo mucho más profesional que nos permitan en el fondo hacer esta idea de lo que decía María José, de la geoalfabetización. O sea, no solamente para los cursos nuestros, sino que también que puedan servir para otros tipos de públicos y otras personas interesadas. Este mismo seminario que estamos haciendo es un ejemplo de geoalfabetización. Hay muchos, en este momento hay conectados más de 20 personas y muchos de ellos son estudiantes también de la carrera de Pedagogía General Básica que se han conectado para escuchar a sus compañeras y por lo tanto también estamos, aunque no sea una clase propiamente tal, geoalfabetizando. Entonces esa es la idea que tenemos que tratar de ir desarrollando y ojalá que también lo podamos hacer en conjunto con otros países, con otros colegas de otras latitudes. Eso es lo que podría comentar, Alejandro, a raíz de tu interesante pregunta. ¿Alguien más? Sandra, tiene la palabra. Sí, bueno, también agradecer sus valiosos comentarios, sin lugar a dudas que estas son las instancias que más gratifican y que nos ayudan a, digamos, a reforzar este tipo de trabajo, sobre todo si se trabaja con estudiantes. Así que muchas gracias, muy bienvenidos todos sus aportes y comentarios. Con respecto a lo que señalaba Alejandro, efectivamente, estas primeras guías que se realizaron, yo lo decía, son del año 2006, Fabián, si no me equivoco. 2012, y ya sin lugar a dudas tienen que tener, digamos, otra mirada, ¿cierto? Una cierta actualización. Y hemos estado pensando ya cómo hacer de estas guías algo mucho más pertinente a lo que se requiere hoy día, sobre todo con la enseñanza remota. Y es así como estamos, digamos, ya haciendo gestiones para postular. Ojalá nos cuente. Solamente le estoy contando la idea, porque no hemos avanzado mucho en eso, postular a un fondo interno de nuestra universidad para trabajar sobre estas guías, ya que se realizaron este semestre, tanto en La Serena como en Ovalle, y poder digitalizarlas, o sea, no solamente sacarlas en un formato impreso, sino tal vez sacarlas en un formato como de audiolibro, y obviamente no solamente dejarlas en nuestras carreras como materiales de apoyo a los estudiantes, sino también distribuirlas a los colegios. Pero para eso, como tú muy bien decías, que te agradezco mucho el comentario porque nos refuerzas una idea que ya teníamos, es que estas guías, este trabajo necesita de un trabajo más sistemático, más metodológico, entre ellas, por ejemplo, un pilotaje. Ya tenemos considerado un grupo de centros educativos que pudiesen servirnos de espacios para pilotear estas mismas guías, ¿ya? Y en función de eso, ya actualizarlas y ver de qué manera podemos, digamos, repito, hacer estas guías 2.0, no sé qué otro nombre podrá ocurrirse, ¿no? ¿Ya? Para que estén más al tanto y al tono de estos nuevos tiempos, pero sin lugar a dudas, ténganlo por seguro que van a saber de nosotros con respecto a esta nueva versión de las guías de desarrollo del pensamiento. Les estaremos comunicando cómo nos va. Muchas gracias, Sandra, muy amable. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Como para ir cerrando. Hay una persona que va a entrar. Bueno, la verdad es que habíamos programado hasta las 11:30, 1 hora y media para el seminario, pero parece que yo no soy el único que se entusiasma cuando empieza a hablar, ¿no? Así que ahí nos fuimos en el fondo alargando un poco y logramos en el fondo traspasar con holgura este tiempo. Pero yo creo que valía la pena, ¿no? Escuchar a las estudiantes era lo más importante de este seminario, porque son ellas las que en el fondo
son el futuro, ¿no? Y son las personas que tienen como la idea más fresca de todo lo que es este trabajo. Entonces, si ellas se entusiasman con la didáctica de la geografía, si se entusiasman con el paisaje, si se entusiasman con las ciencias sociales, tenemos asegurado en el fondo la continuidad de personas que se van a dedicar y no van a dejar que desaparezca estas áreas tan importantes del currículum escolar. Entonces, en el fondo, eso es el objetivo que queríamos lograr y yo creo que se ha cumplido con creces. Por lo tanto, yo creo que estamos ya cerrando este seminario virtual. El objetivo se ha concretado de presentar las guías y desarrollar algo más concreto ya de lo que ha sido el proyecto GEO2 que lidera la doctora Roser Bianchi, aquí en el caso particular de la Universidad de La Serena y específicamente la carrera de Pedagogía General Básica, ¿ya? Yo quiero agradecer nuevamente a la profesora Sandra el tremendo aporte, la tremenda voluntad que ha tenido para apoyar este proyecto, también a Muriel y también a Nubia, que los nervios no se les notaron para nada, se lo hicieron muy bien. Así que realmente las felicito y tengan la seguridad que vamos a seguirlas integrando en nuestro trabajo del laboratorio de didáctica. Bueno, como siempre Alejandro, a María José también, que se ha integrado en esta oportunidad. También muchas gracias María José por su presencia. A Marcela, que también tenía algunas dificultades, pudo integrarse un poco más tarde de Argentina. Ana Escones también estuvo presente, se tuvo que retirar en su momento. Patricio, que también siempre está presente, también se tuvo que retirar por una reunión que tenía en este instante. Y a los estudiantes de la carrera de Pedagogía General Básica que se han conectado también a escuchar a sus compañeras, que eso también demuestra mucho sus lazos de solidaridad interna que tienen como estudiantes, ¿no? Que es muy positivo también. Estamos en una época en la cual ya no se puede trabajar de manera individual, de manera absolutamente separada. Tenemos que trabajar colaborativamente. Así que esa idea de que se integren a escuchar a sus compañeras habla muy bien de ese principio, de ese valor. Bueno, no sé si alguien más quisiera terminar algunas palabras finales o cerramos acá. ¿No? Bien, entonces yo se ha hecho la grabación, terminando la reunión, se va a producir entonces el video. Yo se lo voy a mandar entonces a la profesora Roser para que ella entonces lo pueda difundir. Seguramente va a quedar un poco pesado, así que va a tener que ser así como Good Drive, pero les va a llegar entonces para que ustedes también lo tengan y sea también un insumo del proyecto, ¿vale? Sandra, ¿te quería decir algo por eso, no? No, despedirme. Muchas gracias por todo, por la oportunidad. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Roser? No solamente dar las gracias, sobre todo a los colegas que llegaron de otras latitudes, de República Dominicana, de México, de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, darle las gracias porque es su tiempo y ellos acuden a nosotros y eso es interesante y es bueno. Gracias. Bueno para la geografía y para el paisaje. Muchas gracias. Bueno, Roser entonces nos informará cuándo se realizará el próximo seminario virtual o webinar dentro de otra de las universidades que están participando en el proyecto. Seguramente será Argentina, o Panamá, o República Dominicana, Colombia, o México inclusive también, no sé. Ahí ella nos informará en algún momento determinado dónde será entonces el próximo webinar. Bueno. Con Alejandro en México podemos hacer muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro, nos organizamos con gusto, gracias. Bueno, reciban ustedes entonces un gran abrazo, un gran saludo, cuídense mucho y quedamos entonces en contacto por cualquier otra vía. Muchas gracias por su asistencia y quedamos hasta acá entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Gusto verlos, que estén bien, hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Por la invitación, por la oportunidad. Muchas gracias. Sí. Igual a ustedes, Muriel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, linda. Hasta luego.